nombre es Elías Mwangi Kamau. Tengo 47 años y soy misionero de la ciudad de Nairobi, Kenia. Llevo 23 años predicando el Evangelio en zonas de difícil acceso. Pero lo que vi con mis propios ojos en Pokhara, Nepal, en octubre del año 2019, cambió para siempre mi comprensión de lo que Dios puede hacer cuando su pueblo ora con fe. No vine hoy a contarles una historia bonita. Vine a darles un reporte, un testimonio verificable, con nombres reales, fechas exactas y testigos que aún viven. Juro ante Dios que cada palabra que voy a pronunciar es verdad, que si miento, que Él me lo tome en cuenta. Pero no voy a mentir, hermanos. No tengo ninguna razón para hacerlo. Todo comenzó un domingo por la mañana. Era el 6 de octubre de 2019. Eran aproximadamente las 10:17 de la mañana cuando el suelo tembló. Y una iglesia entera, con 94 personas adentro, desapareció bajo los escombros en menos de 12 segundos. Autoridades que históricamente habían perseguido a esa comunidad cristiana bloquearon el acceso a los equipos de rescate. Quedaron solos, enterrados, en completa oscuridad. Y fue ahí, hermano, fue exactamente ahí donde Dios decidió aparecer. Prepárate, porque lo que realmente ocurrió es inexplicable para la ciencia, pero perfectamente comprensible para quienes conocen al Dios que calma las tempestades. Quiero que antes de continuar imagines algo. Imagina que estás sentado en una silla de madera cantando un himno que aprendiste de niño. A tu lado está tu esposa. Frente a ti, tu hija de 8 años sostiene su Biblia con las 2 manos. El pastor está en el púlpito. El sol entra por las ventanas. Huele a incienso barato y a ropa recién lavada. Y de pronto, en un segundo que no tiene ningún aviso, todo lo que conoces como suelo, techo, pared y aire desaparece. Eso fue lo que vivieron 94 personas ese domingo. Y si este video llega a tus manos hoy, hermano, hermana, no es coincidencia. Algo me dice que necesitabas escuchar esta historia hoy. Pokhara es la segunda ciudad más grande de Nepal. Está ubicada a 200 kilómetros al oeste de Katmandú, en el corazón de la región de Gandaki. Si alguna vez buscaste imágenes de esa ciudad, probablemente viste postales del lago Fewa, con el reflejo del macizo de Annapurna sobre el agua. Una ciudad que parece sacada de una tarjeta postal. Turistas europeos, cafeterías con vista a las montañas, calles empedradas que suben y bajan entre casas de ladrillo rojo y tejados de zinc que vibran con la lluvia del monzón. Pero Pokhara tiene otra cara. Una cara que los turistas no visitan. Al este de la ciudad, pasando el mercado de Prithvi Chowk, existe un barrio que los habitantes locales llaman Bhimsen Tole. No aparece en las guías de viaje. Las calles son angostas, de tierra apisonada y piedra irregular. Los niños juegan entre perros callejeros que ladran sin parar desde el amanecer. El olor de los días de mercado mezcla especias fermentadas, cuero curtido y el humo constante de los braseros de arcilla, donde las mujeres cocinan dal bhat desde las 5 de la mañana. Las casas tienen paredes de una mezcla vieja de barro y piedra, construidas hace 40, 50 años, por manos que no contaban con ingeniería ni con materiales modernos. Las grietas en esas paredes no eran secreto para nadie, eran parte del paisaje. Nadie les prestaba atención porque siempre habían estado ahí. En ese barrio, en la esquina entre la calle sin nombre 7 y el callejón que sube al tanque de agua comunal, había una iglesia. Se llamaba Iglesia de la Gracia Viva. En nepalí, Shundo Anugrah Sabha. La habían construido con sus propias manos 17 familias cristianas en 1994. Piedra sobre piedra, ladrillo sobre ladrillo, domingos y sábados de trabajo voluntario. El techo era de láminas de zinc sobre vigas de madera de sal, que es una madera dura y barata en esa región. Las paredes exteriores medían entre 40 y 50 centímetros de grosor. Desde afuera parecía sólida. Desde adentro, si sabías mirar,
Podías ver las grietas que el tiempo y los sismos pequeños habían ido abriendo en las esquinas superiores, especialmente en la unión entre la pared norte y el techo. Yo llegué a Pokhara 3 años antes, en octubre de 2016, enviado por la organización misionera Puentes de Esperanza, con sede en Nairobi y oficinas en Katmandú. Mi misión era apoyar a las comunidades cristianas minoritarias del Valle de Gandaki, que enfrentaban presiones crecientes desde que Nepal transitó de monarquía hindú a república en 2008. Ese cambio político no trajo la tolerancia religiosa que muchos esperaban. Al contrario, en muchos distritos del interior, la presión sobre los cristianos aumentó. Los líderes locales, en muchos casos antiguos funcionarios del régimen monárquico reconvertidos en dirigentes de partido, veían a las iglesias como amenazas a la cohesión cultural y social de sus comunidades. Y algunos de ellos no eran sutiles en cómo expresaban esa hostilidad. El hombre que necesito que conozcas se llamaba Rajan Thapa, 42 años en 2019, ex suboficial del Ejército Real nepalés, reconvertido en presidente del Comité de Vigilancia Comunal de Bhimsen Tole. Tenía jurisdicción informal sobre 15 manzanas del barrio, altura mediana, complexión delgada pero nervuda, con una cicatriz diagonal que le cruzaba la ceja izquierda desde una operación militar en los años 90. Rajan Thapa no gritaba, era de los que hablan en voz baja y miran fijo. Y desde que yo llegué a ese barrio, Rajan Thapa dejó absolutamente claro que la Iglesia de la Gracia Viva no era bienvenida en su comunidad. En los 3 años anteriores al domingo de octubre de 2019, habían ocurrido cosas que no puedo ignorar si quiero que entiendas el contexto completo de este milagro. En febrero de 2017, un muchacho de 16 años llamado Dipesh Gurung, hijo de uno de los diáconos de la iglesia, fue golpeado por 3 hombres a la salida del colegio. Le quebraron 2 costillas y el hueso nasal. La policía tomó la denuncia y archivó el caso en menos de una semana, sin ningún detenido. En agosto del mismo año, alguien pintó en la pared frontal de la iglesia la palabra nepalí, que en traducción directa significa contaminadores. La pastora, una mujer de nombre Sunita Adhikari, de 38 años, reportó el hecho a la comisaría. Le dijeron que pintara encima y que no hiciera escándalo innecesario. En abril de 2018, un grupo de aproximadamente 20 hombres se plantó frente a la puerta de la iglesia un domingo durante el servicio y comenzó a golpear tambores y a gritar consignas para interrumpir el culto. La pastora Sunita salió al umbral y les dijo, con una calma que la gente del barrio todavía recuerda, que podían hacer lo que quisieran afuera, pero que adentro el servicio iba a continuar. Continuó, pero varios de los miembros más jóvenes dejaron de asistir por miedo a represalias contra sus familias. Para septiembre de 2019, un mes antes del derrumbe, la congregación había bajado de 140 miembros regulares a 94. 140 a 94. Los 46 que se fueron no se fueron porque perdieron la fe. Se fueron porque tenían miedo. Y ese detalle, hermano, ese detalle va a ser crucial más adelante en esta historia. Yo conocí a la pastora Sunita Adhikari en noviembre de 2016, 3 semanas después de llegar a Pokhara. Una mujer pequeña, de cabello negro recogido siempre en un moño apretado, con lentes de armazón metálica y manos que siempre parecían estar en movimiento, ya fuera escribiendo en un cuaderno, amasando pan para los niños del barrio o sosteniendo la mano de alguien que lloraba. Hija de un antiguo pastor baptista de Chitwan, había estudiado teología en India y regresado a Nepal convencida de que su lugar era exactamente aquí, en este barrio, con estas familias. No tenía salario fijo, vivía de lo que la congregación podía dar,
que en los meses malos era muy poco. Tenía 3 hijos, Priya de 12 años, Arun de 9 y la pequeña Mina de 5. Su esposo, Vikash, trabajaba como electricista y apoyaba el ministerio los fines de semana. El sábado 5 de octubre de 2019, la noche antes del derrumbe, yo estaba en casa de los Adhikari. Habíamos pasado la tarde revisando los planes para una serie de estudios bíblicos que íbamos a comenzar en noviembre en 3 barrios distintos. Hacia las 9 de la noche, mientras tomábamos té, Sunita me dijo algo que en ese momento no entendí del todo. Dijo: «Hermano Elías, esta semana oré y Dios me mostró algo. No sé explicarlo bien, pero siento que algo muy grande está por ocurrir. Algo que va a requerir que todos estemos muy cerca de Él». Le pregunté si era algo que le preocupaba. Ella negó con la cabeza. «No es miedo lo que siento, es preparación, como cuando sabes que va a llover fuerte y revisas si el techo tiene goteras». Me quedé pensando en esa frase toda la noche. Revisé si el techo tiene goteras. Esa misma noche, a 800 metros de distancia, en la casa de adobe de color azul deslavado, donde vivía el diácono principal de la iglesia, un hombre de nombre Kamal Rai, de 51 años, agricultor y carpintero, ocurrió algo que él mismo me contó con detalle 2 semanas después. Kamal Rai se despertó a las 3 de la madrugada con una urgencia inexplicable de orar. Se levantó de la cama sin despertar a su esposa Shanti, fue a la sala, se arrodilló frente a una silla de madera y comenzó a orar en voz baja. No sabía por qué oraba, solo sabía que tenía que hacerlo. Oró durante 2 horas, oró por la iglesia, oró por los miembros uno por uno, mencionando nombres, oró especialmente por los niños. Terminó hacia las 5 de la mañana, se volvió a acostar y durmió 1 hora antes de que amaneciera. Cuando me lo contó, Kamal Rai no exageraba. Hablaba con la sencillez de quien describe algo que pasó y ya no puede cambiar. «Hermano, yo no escogí esa noche para orar. Algo me despertó y no pude hacer otra cosa». El domingo 6 de octubre de 2019 amaneció con una neblina baja que cubría los tejados de Bhimsen-Tole. A las 7 de la mañana la temperatura era de 16 grados centígrados, olor a madera húmeda y a braseros encendidos. Los perros del barrio estaban, curiosamente, en silencio esa mañana. Lo noto ahora porque lo noté en ese momento. No había ladridos, nada. Solo el sonido de las ollas y las radios de los vecinos con noticias y música devocional hindú que se mezclaba en el aire frío con el sonido de los instrumentos de la iglesia cuando comenzaron a afinar para el culto de las 10. Yo llegué a la iglesia a las 9:45. Saludé a Kamal Rai en la puerta. Me contó brevemente lo de su noche de oración. Adentro ya había unas 40 personas sentadas. Los bancos de madera oscura con sus respaldares bajos, alineados en 4 filas de cada lado del pasillo central. La pared frontal tenía pintada una cruz de color azul sobre el yeso blanco, con un versículo de Isaías 41:10, escrito debajo en nepalí y en inglés. En el costado derecho, junto a la única ventana del muro norte, había una cuerda de donde colgaban dibujos que los niños habían hecho durante las clases de escuela dominical. Figuras toscas de ovejas, palomas y estrellas de colores. Sobre el umbral de la puerta, desde el primer día en que la iglesia abrió sus puertas, había una inscripción tallada en la madera que decía: «El Señor es mi pastor». A las 10 de la mañana comenzó el servicio. 94 personas, 19 niños, incluyendo 11 menores de 10 años, 14 adolescentes. El resto, adultos y adultos mayores. La persona de mayor edad era la abuela Chandra Tapa, sin relación con Rajan, de 78 años, sorda en el oído derecho y casi ciega del ojo izquierdo, que llegaba todos los domingos apoyada en un bastón de bambú y que, según Sunita, nunca había faltado a un solo servicio en 22 años.
14 minutos de canto. Sunita subió al púlpito y abrió en Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. A las 10:17 de la mañana, el suelo tembló. No fue un gran terremoto. Los sismógrafos del Instituto Geofísico de Katmandú registraron esa mañana un microsismo de magnitud 3.8 con epicentro a 4 kilómetros al noreste de Bhimsen-Tole. Magnitud 3.8 no destruye edificios modernos, pero en una estructura de 45 años de antigüedad, con grietas en las uniones superiores, con vigas de madera que el tiempo y la humedad del monzón habían debilitado, con una fundación de piedra sin cemento que se había desplazado centímetro a centímetro en cada sismo anterior sin que nadie lo reparara, un temblor de 3.8 fue suficiente, más que suficiente. Testigos en la calle describieron lo que vieron. Primero, un sonido sordo, profundo, como un trueno subterráneo. Después, en lo que varios describieron como entre 8 y 12 segundos, el techo de láminas de zinc con sus vigas de madera se vino abajo en una sola masa. Las 4 paredes, sin el soporte del techo, cedieron hacia adentro. La pared norte cayó primero, luego la sur. La del frente, con la puerta tallada, fue la última en derrumbarse. Una nube de polvo blanco y gris se elevó sobre los tejados de las casas vecinas y quedó suspendida en el aire frío de la mañana durante varios minutos. Cuando el polvo empezó a bajar, lo que había sido la iglesia de la Gracia Viva era un montón de escombros de aproximadamente 1,5 metros de altura sobre el nivel del suelo. Yo estaba en la esquina de la calle, a 80 metros, cuando ocurrió. Había salido a buscar a un miembro de la congregación que llegaba tarde. Sentí el temblor bajo mis pies, como cuando pasas sobre una tabla hueca. Escuché el sonido, y cuando me di vuelta, la iglesia ya no estaba. No es una metáfora. Literalmente no estaba. Había un montón de piedra, polvo y zinc doblado, donde 30 segundos antes había un edificio con 94 personas adentro. Grité, corrí. Varios vecinos salieron de sus casas. Una mujer en la ventana de enfrente comenzó a gritar en nepalí. Los perros, que habían estado en silencio toda la mañana, comenzaron a ladrar todos al mismo tiempo. Yo llegué al montón de escombros en cuestión de segundos. Comencé a llamar con la voz. Sunita, Kamal, ¿hay alguien ahí? Nada. Solo el polvo que seguía cayendo y el sonido de los lados del zinc que se asentaban sobre las piedras. Llamé a emergencias al número nacional de Nepal. Me respondieron después de 4 timbres. Les di la dirección. Me dijeron que enviarían unidades. Llamé a la oficina de Puentes de Esperanza en Katmandú. Llamé al pastor de una iglesia hermana en el centro de Pokhara, el pastor Nirajan Basnet, de 46 años, que salió inmediatamente con varios hombres de su congregación. Mientras esperaba, junto con 5 o 6 vecinos, comenzamos a intentar mover piedras con las manos. Las piedras eran grandes, demasiado grandes para moverlas sin herramientas. El polvo seguía en el aire. Era imposible saber si había cavidades, si había personas con vida, si había espacio bajo los escombros o si todo había sido aplastado uniformemente. 20 minutos después llegó Rayan Thapa. No venía solo. Venía con 4 hombres de su comité de vigilancia. Se plantaron en la entrada del callejón que lleva a la iglesia, que es el único acceso para vehículos en ese punto. Yo me acerqué a él. Le dije, Rajan, hay 94 personas bajo esos escombros. Necesitamos acceso para los equipos de rescate. Él me miró con esa expresión que ya le conocía, de quien no tiene prisa y no tiene miedo. Me dijo, en un inglés lento y perfectamente articulado, esta es una zona de acceso restringido por riesgos estructurales adicionales. Hasta que el ingeniero municipal evalúe la seguridad del área, nadie entra.
Le dije que el ingeniero municipal podía tardar horas, que había 94 personas. Me respondió: yo cumplo mi función. Usted cumpla la suya. Ese hombre bloqueó el acceso durante 1 hora y 40 minutos. 1 hora y 40 minutos. La unidad de bomberos llegó a los 16 minutos del colapso, con una camioneta y 6 hombres. Rajan Thapa no los dejó pasar. Les presentó una autorización municipal que, según me enteré después, era un documento genérico de restricción de zona que él usaba habitualmente para controlar el acceso al barrio. Los bomberos llamaron a su superior. El superior llamó a la municipalidad. La municipalidad dijo que tenían que verificar la autenticidad del documento. Burocracia. Obstáculos de papel mientras 94 personas estaban bajo las piedras. Yo intenté pasar por un callejón lateral. 2 de los hombres de Rajan me cerraron el paso físicamente. Puse las manos sobre el pecho de uno de ellos y empujé. Me empujó de regreso con más fuerza. Caí al suelo. Me levanté. Un vecino me tomó del brazo y me dijo en nepalí que no me dejara golpear, que así no iba a ayudar a nadie. Mientras esto ocurría afuera, hermanos, algo estaba pasando adentro, algo que ninguno de los que estábamos en la calle podíamos ver ni imaginar todavía. Bajo los escombros, en la oscuridad total, con polvo en los pulmones y el peso de las piedras a centímetros de sus cuerpos, las 94 personas de la Iglesia de la Gracia Viva no entraron en pánico. Necesito que escuchen esto con cuidado, porque es uno de los elementos más documentados y más verificados de todo este testimonio. 94 personas, 19 niños, ancianos, una mujer de 78 años, y ninguno entró en pánico. Los que sobrevivieron lo describieron de maneras distintas, pero coincidentes. Hubo un momento de silencio, dijo la joven Vinita Rai, de 21 años, hija de Kamal. Un silencio que no era vacío. Era como si algo llenara el silencio. Priya Adhikari, la hija de 12 años de la pastora, dijo que escuchó la voz de su madre apenas segundos después del colapso. No tengan miedo. Dios está aquí. Y en la oscuridad total, con el polvo aún en el aire y el peso del techo sobre sus cabezas, la congregación de la Iglesia de la Gracia Viva comenzó a orar. Comenzaron a orar, no en susurros, en voz alta, y luego comenzaron a cantar. El primer himno que cantaron fue Timi Nai Prabhu, que en español significa «Solo tú, Señor». Un himno tradicional de la iglesia nepalesa, lento al principio, luego más fuerte. Y algo ocurrió entonces que ninguno de los que estaban afuera esperaba, hermano. Ninguno. Desde el exterior, a través del 1,5 metros de escombros de piedra, zinc y madera, comenzamos a escuchar el canto. Primero no estaba seguro. Le dije al hombre que estaba a mi lado: ¿escuchas eso? Me miró con los ojos abiertos. Asintió. Los bomberos que estaban bloqueados en la entrada del callejón se quedaron inmóviles. Uno de ellos se quitó el casco. Rajan Thapa giró lentamente la cabeza hacia la dirección del sonido. Y en esa calle de tierra de Bhimsentole, bajo una neblina que todavía no se había disipado del todo, todos escuchamos el canto salir de entre las piedras. Fue en ese momento cuando el pastor Nirajan Basnet llegó con 16 hombres de su iglesia. Evaluó la situación en segundos. Se acercó a Rajan Thapa y le habló al oído durante aproximadamente 1 minuto. No sé exactamente qué le dijo. Lo que sé es que Rajan Thapa se apartó del callejón y los bomberos entraron. Los equipos de rescate que finalmente pudieron acceder al sitio describieron algo que no tenían palabras técnicas para explicar. Bajo los escombros habían quedado distribuidas de manera irregular varias cavidades. No eran uniformes, no seguían ningún patrón de colapso estándar.
El ingeniero de estructuras que llegó 2 horas después, un hombre de nombre Ramesh Pokhrel, del departamento municipal, me dijo esa tarde con expresión de genuina perplejidad: la forma en que cayó esto no tiene explicación simple. Las vigas principales deberían haber aplastado las secciones centrales. Según la distribución del peso y el ángulo de caída del techo, las probabilidades de que hubiera espacios habitables son extremadamente bajas. Pero los hay, y están precisamente donde estaba la gente. El proceso de extracción tomó 4 horas y 22 minutos. 4 horas. Los rescatistas trabajaron con cuidado extremo, moviendo piedra por piedra, comunicándose constantemente con las personas atrapadas que respondían desde adentro con golpes y con cantos. Hermanos, con cantos. Cada vez que los rescatistas llamaban, la gente de adentro respondía cantando. Los vecinos del barrio que se habían reunido en la calle afuera escuchaban ese sonido y muchos lloraban sin saber exactamente por qué. Una mujer de nombre Sabina Gurung, que no era miembro de la iglesia, que no era cristiana, me dijo esa tarde: escuché ese canto salir de las piedras y sentí algo que no puedo describir, como si el lugar entero se llenara de algo. A las 3:42 de la tarde, la última persona fue sacada de los escombros. La última persona fue la pastora Sunita Adhikari. Salió caminando, con polvo blanco en el cabello y en los hombros, con un corte en el antebrazo izquierdo que requirió 5 puntos de sutura, con los lentes rotos, sosteniendo en la mano derecha su Biblia, que también estaba cubierta de polvo pero intacta. Salió caminando y cuando vio la cantidad de personas que estaban esperando afuera, se detuvo, levantó los ojos al cielo durante unos segundos y luego miró a la gente y dijo en nepalí: el Señor es fiel. 94 personas. 4 horas y 22 minutos bajo los escombros de un edificio completamente colapsado. Y este es el número que necesito que escuchen con toda la atención que tienen. 0 muertos. 0. 0 fallecidos. De 94 personas, 16 heridos. 7 de ellos requirieron hospitalización. El más grave fue un hombre de 63 años llamado Bir Bahadur Tamang, que sufrió fractura de clavícula derecha y 3 costillas rotas. Salió del hospital 12 días después. Los otros 6 hospitalizados tuvieron entre 1 y 6 días de internación. Los 10 heridos restantes fueron atendidos y dados de alta esa misma tarde en el hospital de campaña que la Cruz Roja instaló en el parque de la esquina. 0 muertos. En un edificio que cayó en 12 segundos sobre 94 personas. Antes de que te cuente lo que pasó a continuación, necesito pedirte algo, hermano, hermana. Si llegaste hasta aquí en este video y sientes algo en tu corazón, algo que no sabes cómo nombrar del todo, te pido que no lo ignores. Eso que sientes es real, es el Espíritu Santo moviéndose mientras escuchas esta historia. Este canal existe para que personas como tú encuentren ese punto de contacto con lo sobrenatural. No tienes que tener todo resuelto para creer, no tienes que entender todo para recibir. Si este testimonio está hablando a tu vida hoy, te pido que hagas 2 cosas. Dale like a este video para que más personas puedan escuchar esta historia. Y en los comentarios, escríbeme una sola palabra: presente. Solo eso. Que yo y toda la comunidad de Manos de Fe vamos a estar orando por ti y por lo que estás viviendo. No te cuesta nada, y puede significar todo. Ahora deja que te cuente lo que nadie esperaba, porque lo que acabo de describir, hermano, lo que acabo de describir es solo la mitad de la historia. Cuando la pastora Sunita fue sacada de los escombros y estaban reuniendo a todos los miembros de la congregación para hacer un conteo y llevarlos a recibir atención médica, ocurrió el primer giro que nadie anticipaba.
Uno de los rescatistas, un joven de nombre Suraj Shrestha, de 28 años, que llevaba 2 años trabajando en el cuerpo de bomberos de Pokhara, se acercó a Kamal Rai mientras le limpiaban una herida en la frente. Suraj Shrestha estaba pálido, le temblaban las manos. Le dijo a Kamal en voz baja: «Señor, yo necesito preguntarle algo». Cuando entramos a la tercera cavidad, la del sector norte, que fue la última en ser abierta, se detuvo, tragó saliva. Había luz ahí adentro. Kamal lo miró. «¿Cómo luz?» Suraj Shrestha sacudió la cabeza. «No sé cómo explicarlo. Antes de que abriéramos esa sección, mis compañeros y yo podíamos ver algo, a través de las grietas entre las piedras. Una luz que no venía de nuestras linternas. Era diferente, más cálida. No sé qué era». Kamal Rai no respondió de inmediato. Cerró los ojos un momento, y luego dijo: «Yo sé qué era». Lo que Kamal Rai sabía y lo que los miembros de la congregación fueron describiendo uno por uno a lo largo de los días siguientes fue esto. En el momento en que el edificio colapsó, en esa fracción de segundo entre el sonido del derrumbe y la oscuridad total, varios miembros de la congregación vieron lo mismo, no todos, pero suficientes. La joven Vinita Rai lo describió así en su declaración escrita, que ella misma me entregó para este testimonio. Cuando cayó el techo, vi por una fracción de segundo algo blanco. No era polvo, era diferente al polvo. Era como cuando apagas la luz en una habitación y todavía hay un resplandor que dura un instante, pero este duró más, y no venía de ninguna ventana porque las ventanas ya habían caído. El diácono Kamal Rai dijo algo más específico. «Vi 2 figuras. No puedo describir sus caras, pero vi 2 figuras junto al púlpito, en el momento del impacto, justo antes de que todo quedara oscuro. Altas, muy altas. Y después de que quedamos en la oscuridad, yo sentí que algo me empujó hacia un costado. Físicamente me empujó, y la piedra que cayó exactamente donde yo estaba no me tocó». La abuela Chandra, de 78 años, sorda y con visión reducida, que por su condición no podía haber escuchado la advertencia de nadie, ni visto nada con claridad, fue encontrada completamente ilesa en una pequeña cavidad en el rincón sureste del edificio. Cuando los rescatistas llegaron a ella, la encontraron sentada en el suelo con el bastón de bambú todavía en la mano, orando en voz alta. Le preguntaron si estaba bien. Respondió: «Perfectamente bien. Un hombre muy alto me puso aquí y me dijo que esperara». Cuando le preguntaron qué hombre, la abuela Chandra señaló hacia arriba. Los 19 niños de la escuela dominical, que estaban reunidos en la sala lateral del norte, que fue la primera sección en colapsar según la secuencia documentada del derrumbe, fueron los primeros en ser encontrados con vida. Los 11 menores de 10 años fueron encontrados agrupados en el rincón interior de esa sala, bajo una viga maestra que había caído formando un ángulo preciso con la pared, creando una cámara triangular de exactamente 87 centímetros de altura. La maestra de escuela dominical, Anita Magar, de 25 años, los había reunido en ese rincón en el momento del colapso, siguiendo un impulso que ella misma no supo explicar. No sé por qué los moví ahí. Solo lo hice. Fue como si alguien me dijera a dónde ir. Pero el giro más inexplicable, hermanos, el giro que hizo que el ingeniero Ramesh Pokhrel se quedara en silencio durante 3 minutos completos cuando lo revisó, fue esto. La viga maestra que formaba ese techo triangular sobre los niños era la viga principal del costado norte. Esa viga, según la secuencia del colapso, según la dirección del impacto y según la posición de los pilares de soporte, no debería haberse caído en ese ángulo. Debería haber caído plana, horizontal, aplastando esa esquina completamente. El ingeniero Pokhrel lo documentó en su informe técnico.
Escribió textualmente que el ángulo de caída de esa viga no es consistente con las fuerzas gravitacionales aplicadas ni con el vector de impacto sísmico registrado. En lenguaje simple, esa viga no cayó como debería haber caído. Cayó de otra manera, una manera que creó exactamente el espacio que los niños necesitaban para sobrevivir. Para el atardecer de ese domingo 6 de octubre, la noticia había salido del barrio. Los primeros en llegar fueron los periodistas del diario Gandaki Post. Después llegó un equipo de la televisión nacional. Para el lunes por la mañana, la historia había sido recogida por al menos 4 medios de comunicación de Katmandú, incluyendo el periódico de mayor circulación del país, Kantipur Daily. El titular de Kantipur en la edición del lunes 7 de octubre decía, en traducción directa del nepalí, Milagro en Pokhara, 94 sobrevivientes en derrumbe de iglesia, ningún muerto. El artículo describía el evento como estadísticamente extraordinario y citaba a un ingeniero de estructuras anónimo diciendo que las posibilidades de 0 víctimas fatales en un colapso de esas características eran casi incalculables. Y entonces llegó el segundo giro que nadie esperaba, el que cambió todo lo demás. Al mediodía del lunes 7 de octubre, Rajan Thapa fue a ver a la pastora Sunita Adhikari al hospital donde ella supervisaba la atención de los heridos más graves. Llegó solo, sin sus hombres. Pidió hablar con ella en privado. Sunita me lo contó esa misma tarde, con una serenidad que me pareció sobrenatural en sí misma. Rajan Thapa entró al cuarto donde ella estaba, se sentó frente a ella y durante un momento no dijo nada. Luego dijo, yo escuché el canto. Lo escuché desde la calle durante 4 horas. Y yo sé lo que ese edificio era. Yo sé cómo cayó. Y yo sé que nadie debería haber sobrevivido ahí adentro. Hizo una pausa. ¿Quién es su Dios? Sunita le respondió sin dudar. El Dios que hace camino donde no lo hay, el Dios que sostiene lo que parece imposible, el Dios que te trajo aquí hoy. Rajan Thapa bajó la cabeza y le preguntó si podía orar con él. Oraron en ese cuarto de hospital, con el olor a desinfectante y el sonido de los pasillos llenos de gente afuera. Rajan Thapa, ex suboficial del ejército, presidente del comité de vigilancia, el hombre que había bloqueado el acceso durante 1 hora y 40 minutos, el hombre de la cicatriz en la ceja y la voz baja, que no necesitaba gritar para intimidar, ese hombre inclinó la cabeza y repitió, palabra por palabra, la oración que Sunita Adhikari le guió con paciencia y con gracia. Lo que siguió en las semanas y meses posteriores es lo que la gente del barrio llama hasta hoy el segundo milagro de la iglesia. En los 10 días siguientes al derrumbe, 16 de los 46 miembros que habían abandonado la congregación por miedo regresaron. No regresaron solos. Varios vinieron con familiares que nunca habían estado en una iglesia. Para el primer culto de noviembre, que se realizó bajo una carpa prestada por la iglesia del pastor Basnet, mientras se gestionaba la reconstrucción, la asistencia fue de 183 personas, 183, donde antes eran 94. Entre los nuevos asistentes estaba Suraj Shrestha, el bombero de 28 años que vio la luz entre las grietas. Suraj llegó al culto del 3 de noviembre con su madre y su hermana menor. Se sentó en la última fila y no habló con nadie durante el servicio. Cuando la pastora hizo el llamado al altar, Suraj fue el primero en ponerse de pie, y entre los nuevos asistentes también estaban 4 de los 5 hombres que habían acompañado a Rajan Thapa en el bloqueo. 4 de los 5 venían con sus familias. El proceso de reconstrucción de la iglesia comenzó en enero de 2020. El gobierno municipal de Pokhara
En un giro que ninguno de los involucrados esperaba, aprobó en diciembre de 2019 una ayuda de reconstrucción de 1.200.000 rupias nepalesas, equivalentes a aproximadamente $10.000, para la Iglesia de la Gracia Viva. El documento de aprobación fue firmado, entre otros funcionarios municipales, por el propio Rajan Thapa, que para ese momento ya hacía parte del proceso de reconstrucción como voluntario activo. La nueva iglesia fue inaugurada el 6 de octubre de 2020, exactamente un año después del derrumbe. El edificio nuevo tiene capacidad para 280 personas. Fue construido con concreto reforzado, diseño sismoresistente y financiamiento que llegó de comunidades cristianas de Katmandú, India, Corea del Sur y Kenia, incluyendo la organización Puentes de Esperanza, que me envió a Nepal en primer lugar. Sobre el umbral de la nueva puerta, en la misma posición que tenía la inscripción de la puerta anterior, hay una placa de metal con la misma frase que tuvo siempre la iglesia: "El Señor es mi pastor". Pero debajo, en letras más pequeñas, en nepalí y en inglés, hay una adición que la congregación decidió poner en votación y que fue aprobada por unanimidad. Dice: 6 de octubre de 2019, 94 adentro, 0 muertos, solo Dios. Antes de contarte lo que pasó en los años siguientes, quiero invitarte a que hagas algo muy sencillo. Si todavía no te has suscrito a Manos de Fe, este es el momento. Este canal es completamente gratuito. No te pedimos nada a cambio, solo que seas parte de esta comunidad que se reúne a escuchar evidencia del poder de Dios en el mundo real. Toca ese botón de suscripción ahora mismo. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia hoy, comparte este video con esa persona. No sabes el impacto que puede tener. Un video, una historia, puede ser el punto de quiebre en la vida de alguien que está a punto de rendirse. 3 años después de ese domingo de octubre, en octubre de 2022, la pastora Sunita Adhikari fue entrevistada por una emisora de radio cristiana internacional con sede en Singapur. En esa entrevista describió lo que había vivido bajo los escombros. Dijo que en el momento en que cayó el techo, sintió 2 cosas casi simultáneas: un golpe en el hombro derecho que la movió hacia la izquierda y luego un calor. No era el calor del polvo ni del ambiente, dijo. Era diferente. Como cuando sostienes algo que acaba de salir del fuego con cuidado, ese calor que entra por las palmas. Solo que era todo mi cuerpo. Dijo que en ese calor escuchó algo, no con los oídos. Lo describió como una certeza que llegó desde adentro. No hubo palabras, pero supe con toda claridad que ninguno de los que estaban ahí iba a morir ese día. Sunita Adhikari sigue pastoreando la Iglesia de la Gracia Viva en 2022. Su hija Priya, que tenía 12 años el día del derrumbe, lleva ahora el grupo de jóvenes de la iglesia. Tiene 16 años y predica con una autoridad y una claridad que su madre dice es un don que le fue dado precisamente ese domingo, en la oscuridad de los escombros, cuando escuchó la voz de su madre y escogió no tener miedo. El hijo Arun, de 15 años en 2022, está estudiando para ser ingeniero de estructuras. Le preguntaron en la escuela por qué eligió esa carrera. Respondió: porque quiero entender cómo una viga puede caer de una manera que no debería ser posible. Kamal Rai, el diácono que se despertó a las 3 de la madrugada a orar la noche anterior al derrumbe, se convirtió en diácono principal de la iglesia reconstruida. El hombre de 63 años, con fractura de clavícula y 3 costillas rotas, Bir Bahadur Tamang, volvió al culto 3 semanas después de salir del hospital. Volvió con su hijo de 20 años, que no era creyente, y con su cuñado, que tampoco lo era. Ninguno de ellos dejó de volver.
La abuela Chandra, de 78 años el día del derrumbe, cumplió 80 el año siguiente y fue celebrada en la iglesia con un servicio especial. Todavía asistía con su bastón de bambú. Todavía en primera fila, Suraj Shrestha, el bombero que vio la luz, fue bautizado en mayo de 2020. Es hoy líder del Ministerio de Hombres de la Iglesia. En 2022 comenzó a estudiar teología por correspondencia. Dice que cuando la gente le pregunta por qué se hizo cristiano, la respuesta siempre es la misma. Vi algo que no tiene otra explicación, y decidí que no podía ignorarlo. De los 4 hombres del comité de vigilancia que acompañaron a Rajan Thapa y que después comenzaron a asistir a la iglesia, 3 fueron bautizados entre 2020 y 2021. El cuarto, un hombre de nombre Ganesh Bohara, de 47 años, todavía asiste pero no ha tomado la decisión de bautismo. La pastora Sunita dice que ora por él cada semana. Está muy cerca, dice, solo necesita un poco más de tiempo. Dios lo sabe. Y Rajan Thapa, hermanos. Necesito que escuchen lo que pasó con Rajan Thapa. En agosto de 2021, Rajan Thapa fue ordenado diácono de la Iglesia de la Gracia Viva, el mismo hombre que bloqueó el acceso a los rescatistas con un documento municipal, el mismo hombre de la voz baja y los ojos fijos, el mismo hombre que pintaron de antagonista en esta historia. Ese hombre hoy dirige el Ministerio de Alcance Comunitario de la Iglesia, visita a vecinos en necesidad, coordina la distribución de alimentos los martes, acompaña a los nuevos creyentes en sus primeras semanas. La cicatriz en la ceja todavía está ahí, los ojos fijos también, pero lo que hay detrás de esos ojos es completamente diferente. Su esposa Kamala y sus 2 hijos asisten con él todos los domingos. La congregación hoy está entre 240 y 260 personas, según el domingo, más del doble de lo que tenía el día que el techo cayó. Yo regresé a Nairobi en marzo de 2021, después de 4 años y medio en Nepal. Antes de irme, el último domingo que asistí a la Iglesia de la Gracia Viva, la pastora Sunita me pidió que dijera unas palabras a la congregación. Me paré frente a esas 200 y tantas personas en un edificio de concreto nuevo y techo sólido, y no pude hablar por casi un minuto. Solo los miré. Vi a Rajan Thapa en la tercera fila con su familia. Vi a Suraj Shrestha sentado con su madre. Vi a la abuela Chandra con su bastón en primera fila, con los ojos cerrados y los labios moviéndose en oración silenciosa. Vi a los niños que habían sobrevivido bajo esa viga en ángulo imposible, ahora 2 años más grandes, sentados con sus padres. Y lo único que pude decir cuando recuperé la voz fue esto. Yo estaba afuera cuando esto ocurrió, y todavía no lo entiendo del todo, pero los veo a ustedes y entiendo suficiente. Hermano, hermana que escuchas esto hoy, quiero cerrar con algo que siento necesitas escuchar. Lo que ocurrió en Pokhara el 6 de octubre de 2019 no fue un evento aislado en la historia del pueblo de Dios. Fue una confirmación de algo que lleva 2000 años siendo verdad y que jamás ha dejado de serlo. Que cuando su pueblo ora, Él escucha. Que cuando la oscuridad parece total, Él entra. Que no hay estructura de piedra, ni decreto humano, ni hora de la historia que pueda detener lo que Dios ha determinado hacer. La Biblia lo dice en Isaías 43:2, con palabras que esta congregación conoce muy bien. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Ese versículo no es una promesa de que no vamos a enfrentar el agua ni el fuego. Es la promesa de que cuando los enfrentemos, Él va a estar adentro con nosotros, no mirando desde afuera, adentro. Si hoy sientes que estás bajo escombros, que el techo de tu vida se vino abajo, que estás en oscuridad y no sabes de dónde va a venir la luz,
Quiero decirte algo con toda la certeza de alguien que vio lo que vio ese domingo en Pokhara. La misma presencia que estuvo en esa iglesia está disponible para ti ahora mismo. No tienes que esperar, no tienes que ganártela, solo tienes que llamar y esa presencia responderá. Puede ser que no lo haga de la manera que esperas, puede ser que lo haga de una manera que te deje sin palabras, pero responderá. Siempre responde. Suscríbete a Manos de Fe si todavía no lo has hecho. Deja en los comentarios tu testimonio o el nombre de alguien por quien necesitas oración o simplemente la palabra presente para que sepamos que llegaste hasta aquí. Comparte este video con alguien que necesite saber que Dios no ha terminado de hacer milagros. Y si tienes una historia de milagro, de protección divina, de intervención sobrenatural en tu vida, escríbenos. Cada historia que llega a este canal es revisada con cuidado. Cada historia real tiene la posibilidad de convertirse en el siguiente video de Manos de Fe. Que Dios te bendiga. Que el Dios que sostuvo a 94 personas bajo los escombros te sostenga a ti en lo que estás viviendo hoy. En el nombre que es sobre todo nombre. Amén.